Se abre la sesión. Secretario, sírvase dar cuenta. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 89 ordinaria, celebrada el martes 10 de septiembre del año en curso. Votación económica, se consulta si se aprueba el acta. Aprobada por unanimidad de votos. Continúe, secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la controversia constitucional 30/2018, promovida por el municipio de Cuautla, Morelos, demandando la invalidez del decreto 2341 por el que se crea el municipio de Tetelcingo del mismo estado, bajo la ponencia de la señora ministra Piña Hernández y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Gracias, secretario. Señoras y señores ministros, como ustedes recordarán, la sesión pasada iniciamos la discusión y votación de este asunto. En tratándose de la consulta indígena, hubo una votación empatada a 5 votos entre quienes sostuvimos que era necesaria la consulta y quienes sostuvieron que esta no era necesaria. Toda vez que se trata de un asunto en el que bastan 6 votos para declarar la invalidez por tratarse de un municipio que impugna normas estatales o que promueve una controversia en contra del Estado, bastaría un voto más para que se decretara esta invalidez. Toda vez que no tenemos integrado este tribunal pleno y que el fondo de este asunto es realmente si se cumplió o no el procedimiento legislativo, porque ha habido otras ocasiones en donde tenemos el tema de la consulta, pero una vez superado hay artículos de fondo que tienen que estudiarse, pero en este asunto el fondo es el procedimiento. En tal virtud vamos a dejar este asunto en lista hasta que esté integrado el Pleno con sus 11 ministros para poder votar en definitiva. Lo que quiere decir que en este momento no hay decisión alguna sobre este asunto. Esperaremos a estar integrados. Este Pleno no se ha pronunciado como órgano colegiado por la validez o por la invalidez, toda vez que, reitero, hay un empate. Consecuentemente, también, como las votaciones no son definitivas, es viable que se pueda reflexionar sobre cualquiera de los que hemos emitido el voto para poderlo modificar, como ha ocurrido en otras ocasiones. Entonces, dejamos en lista este asunto a la espera de que esté integrado el Pleno. Continúe, secretario. Señor ministro, se somete a su consideración el proyecto relativo a la controversia constitucional 326/2017, promovida por el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del mencionado Estado, bajo la ponencia del señor ministro Pérez Dayán y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente pero infundada la presente controversia constitucional. Segundo, se reconoce la validez de los artículos 18, fracción 19 y 25, ambos de la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado de Oaxaca, así como el artículo primero transitorio, reformados y adicionados mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el viernes 27 de octubre de 2017. Y tercero, publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, secretario. Señoras y señores ministros, someto a su consideración los apartados de competencia, legitimación activa y pasiva, oportunidad y causales de improcedencia. ¿Hay algún comentario? En votación económica consulto si se aprueba. Aprobado por unanimidad de votos el proyecto en estos considerandos. Y ahora le pido al ministro Pérez Dayán, ponente en este asunto, que sea tan amable de presentar el estudio de fondo de este proyecto. Gracias, señor ministro presidente. Una vez superadas las cuestiones de forma y las causales de improcedencia, en el considerando quinto que corre de las hojas 15 a 36, se realiza el estudio de los argumentos del municipio actor, el cual se divide, como ustedes lo podrán observar, en 2 apartados. En el primero de ellos se hace una precisión del tema al que se constriñe este específico asunto en concreto, la validez constitucional del decreto por el que se prohíbe que las autoridades de tránsito puedan retener un vehículo, documentos o placas de circulación con la finalidad de garantizar el pago de las infracciones previstas por la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado de Oaxaca y de su reglamento. A juicio del municipio accionante, los referidos preceptos
vulneran su esfera de competencia al regular un aspecto relativo a la materia de tránsito, pues indebidamente, argumenta, prohíbe que las autoridades municipales alcancen a garantizar de esta forma el pago de las infracciones, vulnerando con ello sus facultades en términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para dar contestación a lo anterior, la presente consulta en este primer apartado invoca los precedentes a los que este alto tribunal ha recurrido y definido sobre las actividades que integran el servicio público de tránsito, así como el reparto de facultades y obligaciones que corresponden a cada uno de los órdenes de gobierno en relación con el mismo. Al respecto, importa destacar lo determinado por este tribunal en el sentido de que las potestades legislativas en materia de tránsito deben definirse atendiendo tanto al espacio geográfico materia de aplicación como a la materia propia de tránsito objeto de regulación, y es que con base en estos criterios que se expresan de forma no limitativa, algunos de los ámbitos que comprenden la competencia normativa de los gobiernos estatales en materia de tránsito, entre ellos la posibilidad de regular las facultades de las autoridades estatales de tránsito y los medios de impugnación de los actos de estas autoridades, ha sido reconocida por este alto tribunal con el afán de brindar homogeneidad e igualdad en la aplicación en el territorio del Estado. Esto es por lo que hace al primero de los dos apartados, señor ministro presidente. Gracias. Señor ministro, ¿está a su consideración este apartado? Sí, adelante. Yo estoy de acuerdo. Lo único que me separaría es de la consideración que obra hojas 34, en la conclusión de esa hoja, en donde se establece que la coexistencia de las normas se explica que, tomando en cuenta los reglamentos emitidos por los municipios, versan directamente sobre la prestación del servicio público de tránsito y permiten su operatividad en las vías de comunicación de su competencia. Por su parte, aquellas, y esto es lo que a mí, la única parte en donde yo me separaría, que emite el Congreso del Estado, solo podrán tener injerencia en aspectos directamente relativos al tránsito de vehículos cuando se trate de caminos o carreteras de competencia estatal. Creo que esto no es así, puesto que tiene facultades, y así se reconoce en el proyecto, para tener injerencia también dentro de, digamos, de un municipio, ¿no?, en ciertas materias. Consecuentemente, yo simplemente, si el ministro ponente no quisiera matizarla, pues me separaría de esta parte. Gracias, señor ministro. ¿Algún otro comentario? Yo también estoy con el sentido del proyecto, pero me aparto de las consideraciones que se refieren al ámbito geográfico de aplicación de las normas. Yo creo que este aspecto no es relevante para el tema tal como está planteado, que es un ámbito sobre todo de competencia, de si la legislatura estatal es competente o no para emitir estas normas. Yo creo que basta determinar que lo es para que todo lo demás no sea pertinente. ¿Alguna otra observación, señor ministro Luis María? Yo coincido con la observación que acaba de hacer el señor ministro Franco y sugeriría, si el ministro ponente está de acuerdo, pudiéramos simplemente eliminar ese párrafo que está en la página 34, porque realmente toda la argumentación previa da sustento suficiente al proyecto, pero de cualquier modo podría hacerlo en voto concurrente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Ministra Piña. En el mismo sentido que el ministro Luis María y el ministro Franco, no coincido con este párrafo e incluso siento que, bueno, creo que hay alguna contradicción con unos argumentos anteriores. No se modificaría la esencia del proyecto si se eliminara este párrafo, por lo que yo también me adhiero a la petición. ¿Algún otro comentario? Señor ministro ponente. Gracias, señor ministro presidente. Desde luego, atendiendo a la amable sugerencia y observación de los señores ministros Franco González Salas, Aguilar Morales y Piña Hernández, me parece que la eliminación de ese párrafo
no implica de alguna forma alterar la sustancia de la contestación. Si ustedes me lo permiten, en tanto hice la presentación del asunto por lo que hace al apartado 1 y la observación radicaría en la sección del apartado 2, me anticiparía a aceptar esta modificación una vez que haya hecho también la presentación del apartado 2. Pretendí presentar a ustedes este proyecto separando lo que está aquí considerado en una primera parte por un aspecto enteramente territorial y en la segunda ya sobre las cuestiones estrictamente materiales, como son la garantía que se tiene que observar para el cumplimiento de las obligaciones incurridas con la infracción a distintos reglamentos de tránsito. Si me lo permiten, entonces, aceptándola, esta tendría efecto en el siguiente apartado. Creo que podríamos votar todo el considerando de fondo, si usted no tiene inconveniente. No tengo ningún inconveniente, señor presidente, si consideran conveniente que Para haga la agilizar presentación. la votación, sobre pues, todo porque tenemos un asunto muy extenso también de su ponencia después de este, quizás valdría la pena economizar en este momento. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Si vamos a votar todo el considerando quinto, Sí. yo por estaría en contra de la invalidez del artículo transitorio. Desde mi punto de vista, sí invade la competencia del municipio. favor. Ministro Lainez. En el mismo sentido que el ministro Ortiz Mena. ¿Algún otro comentario? Sirva. No, está bien, gracias. Es en el mismo sentido, pero con la votación lo voy a mencionar. Sírvase tomar votación, secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del sentido del proyecto con un voto concurrente y en contra de la invalidez del primero transitorio. Ministro González Alcántara. Por favor del proyecto. Señor ministro Esquivel Mozo. Con el proyecto. A ver, un momento. Perdón, es que señor dije ministro. a favor de la invalidez, Sí. a favor de la validez Sí. del primero transitorio. Me equivoqué. Nos retomemos nuevamente la votación. Contra- sería en contra de la validez, ¿no? A favor de la... Con el proyecto. No, está con el estoy proyecto. en contra del proyecto en cuanto al primero transitorio por invadir las competencias del El municipio. Entonces, Estaría por la invalidez, por la invalidez del del primero transitorio. Así es. A ver, tome votación ahora. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. por la invalidez del primero transitorio, por lo demás estoy con el proyecto. Señor ministro González Alcántara. Proyecto. Señor ministro Esquivel Mozo. Con el proyecto. Señor ministro Franco González. Igual. Santos. Señor ministro Aguilar Morales. Con el proyecto modificado. Señor ministro Piña Hernández. En los términos del ministro Gutiérrez. Ministro Medina Mora. A favor del proyecto modificado con salvedad en consideraciones. Ministro Lainez Potosí. También por la invalidez se está abrogando reglamentos municipales. Señor ministro Pérez de Aro. Con el proyecto modificado. Ministro presidente Saldivar de Herrera. Con el proyecto, pero en contra de las consideraciones que se refieren al ámbito geográfico de aplicación de normas. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de 10 votos a favor de la propuesta del proyecto consistente en reconocer la validez de la derogación de la fracción 11ª del artículo 18 y del artículo 25 y mayoría de 6 votos por lo que se refiere a la validez del transitorio primero. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena anuncia voto concurrente, el señor ministro Franco González en contra de algunas consideraciones y el señor ministro presidente Saldívar Ledo de la Rea en contra de las consideraciones relativas al ámbito geográfico de aplicación de las normas. Queda aprobado en esos términos. Consulto a la Secretaría si hubo modificación a los resolutivos. No, señor. Señora ministra. Disculpe, señor presidente, no se está declarando procedente pero infundada la presente controversia. Hay una determinación de que en causal de improcedencia que es improcedencia contra el veto. Sería parcialmente procedente, porque en el capítulo de improcedencia se determinó que era improcedente sobre el ejercicio del veto. Modificado. El párrafo.
¿Lo aclaramos? Señor presidente, Sí, dígame perdón, usted. una aclaración en la votación porque y para que quede registrado en la versión, ya el secretario general tomó nota. Yo voté con el proyecto modificado sin ya mencionar que haría que contra consideraciones o haría voto concurrente. Entonces, yo ya voté lisa y llanamente con el proyecto modificado. Sí, así se entendió porque se aceptó la propuesta de Sí, efectivamente. modificación, sí, perfectamente. Pero, gracias, señor ministro Gracias. Franco. Pero estamos ahora con el tema de los resolutivos. ¿Está usted verificando, ministro ponente? Sí, señor presidente, en realidad el argumento del veto se absorbe porque es parte del procedimiento legislativo. Si este alto tribunal considera conveniente sobreseer por lo que hace, pero como se sobresee por actos, no sé si la señora ministra nos insistiera en este tema. Retiro la observación. Se retira la observación y entonces, en votación económica, consulto si se aprueban los puntos resolutivos. Aprobados los puntos resolutivos y de esta manera queda definitivamente votado y concluido este asunto. Continúe, secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la controversia constitucional 32/2015, promovida por el municipio de Boca del Río, Estado de Veracruz, en contra de los poderes legislativo y ejecutivo del mencionado Estado, demandando la invalidez de la ley número 561 de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, bajo la ponencia del señor ministro Pérez Dayán y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es parcialmente procedente, parcialmente fundada y, por otro lado, infundada la presente controversia constitucional. Segundo, se sobresee en la controversia respecto del artículo 3 de la ley número 561 de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta ejecutoria. Tercero, se declara la validez de los artículos 3, fracciones octava, 10º, 25ª, 32ª y 44, octavo, fracción primera, incisos D y E, y segunda, incisos E, H y K, 11, 12, fracciones tercera, séptima y octava, 13, fracción tercera, 15 párrafos tercero y cuarto, 66, 73, 74, 75, 79, 102, 104, 106 fracciones primera, segunda, tercera, quinta, octava, novena, décimo, décimo primera y décimo segunda, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 147, 148, 152, 153, 157, 158, 159, 160 fracciones primera y sexta, 161 y 162 de la ley impugnada, por las razones expuestas en el considerando séptimo apartado C1 de esta ejecutoria. Cuarto, se declara la invalidez de los artículos octavo, fracción primera, incisos C, D y E, y fracción segunda, inciso B, 91, 92 párrafos primero y segundo, 101, 103, 105, 106 fracciones cuarta, sexta y séptima de la ley impugnada, por las razones expuestas en el considerando séptimo apartado C1 de esta ejecutoria. Quinto, se declara la validez de los artículos tercero, fracciones octava, décima, 25, 32 y 44, octavo, fracción primera, incisos C, D y E, noveno, fracción cuarta, décimo primero, décimo segundo, fracciones tercera y octava, 13, 15 párrafos tercero y cuarto, 66, 73, 74, 75, 79, 91, 147, 148, 152, 153, 157, 158, 159, 160 fracciones primera y sexta, 161 y 162 de la ley impugnada, por las razones expuestas en el considerando séptimo apartado C2 de esta ejecutoria. Sexto, se declara la validez de los artículos 18 y 19 de la ley impugnada por las razones expuestas en el considerando séptimo apartado C3 de esta ejecutoria. Séptimo, se declara la validez de los artículos noveno, fracción cuarta, 92, 147, 148, 152, 153, 157, 158, 159, 160, 161 y 162 de la ley impugnada por las razones expuestas en el considerando séptimo apartado D de esta ejecutoria.
Y octavo, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, secretario. Señoras y señores ministros, iniciamos el análisis y el estudio de un asunto muy extenso, no complicado en el fondo, pero sí muy extenso. Por lo tanto, ruego al ministro ponente y a las señoras y señores ministros que, con independencia de la absoluta libertad que tienen para expresarse en la forma, tiempos que consideren más conveniente, hagamos un esfuerzo por tener brevedad en las presentaciones y brevedad en las participaciones para que podamos avanzar en este asunto, que por lo demás presenta temas sobre los cuales nos hemos ya posicionado en múltiples ocasiones algunos de nosotros. Someto a su consideración los primeros apartados de competencia, oportunidad y legitimación. ¿Hay alguna observación? En votación económica, consulto si se aprueban. Aprobados por unanimidad de votos. Y ahora le pido al ministro Pérez Dayán si puede presentar el considerando cuarto de causales de improcedencia. Adelante, señor ministro. Así es, señor ministro presidente. En el considerando cuarto se propone sobreseer por los diversos artículos que se encuentran incluidos en el propio proyecto que fue repartido. Me es importante poner a consideración de ustedes la posible adición de 2 artículos más para sobreseer en esta controversia, en tanto estos fueron modificados por el propio Congreso. Particularmente me refiero a los artículos 153 y 159, pues ambos constituyen un nuevo acto legislativo, en tanto se cambió la unidad métrica de infracción y se hizo una redefinición del concepto de infracción y multa. A partir de ello, y considerando el criterio de este alto tribunal sobre la sustancia que contiene cada una de las disposiciones combatidas, estimo que en el caso se surte este cambio, y es por ello que propongo, si me lo permiten así, eliminar del estudio estos 2 artículos para llevarlos al capítulo de sobreseimiento con las consecuentes modificaciones tanto en la parte considerativa como en los resolutivos. Adicionalmente a esto, existe también modificación al artículo 102 y al artículo 112, que, como se estableció en ocasión anterior, en estos no se considera, atendiendo al criterio mayoritario de este alto tribunal, que deba sobreseerse un tema exclusivamente concretizado en un aspecto singular y el otro por adición de un párrafo. Es esto, señor presidente. Gracias. Se está a su consideración el proyecto modificado con 2 preceptos adicionales que propone sobreseer el ministro ponente. Ministra Norma Acuña. Yo, en principio, no estoy de acuerdo en el sobreseimiento del artículo 3º que está proponiendo el proyecto, que está en el párrafo 32, en la página 22, párrafo 32. El sobreseimiento que se está proponiendo es que no refleja mayor inconformidad que lo relacionado con las fracciones que en específico se impugnaron, por tanto, se sobresee en ese aspecto genérico. No considero que se pueda sobreseer por un concepto de invalidez. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es sobreseer por el artículo 3º en su integridad y posteriormente analizamos fracciones de ese mismo artículo 3º. Entonces, yo no estaría de acuerdo con esta redacción de sobreseer por el artículo 3º. Se tendría que establecer cuáles considero que son 2 vías, o cuáles son las fracciones por las que no se expresaron conceptos de invalidez y por ese motivo sobreseer, o contestar el concepto de invalidez que de manera que dice el proyecto genérico lo hizo. Entonces, no estoy de acuerdo. Ahora, por lo que se refiere a la modificación del proyecto, como lo señaló el ministro ponente, con posterioridad a la entrega del
del proyecto se reformaron el 8 de agosto de 2019 y el 26 de junio de 2017 varios preceptos de esta ley del Estado de Veracruz. Yo he expresado mi criterio, que es minoritario, en el sentido de que cualquier modificación a la norma va, con las excepciones que he establecido, va a tener como consecuencia una cesión de efectos y por lo tanto el sobreseimiento de esos artículos. Y el criterio que yo básicamente formulo, que sostengo, es por la propia seguridad de los justiciables y de los accionantes. Entonces yo en esta parte estaría en contra del sobreseimiento del tercero y por el sobreseimiento del 102 y el 112. Gracias, señora ministra. Ministro Medina Mora. Muchas gracias, señor presidente. Yo también, como la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que me ha precedido en el uso de la palabra, estoy en contra del sobreseimiento del artículo 3. Me parece que en todo caso solo hay que precisar qué porciones normativas son impugnadas y no sobreseer por el precepto. Gracias. Gracias a usted, señor ministro. Ministra Yasmín Esquivel. Gracias. Al igual que la ministra Norma Piña, yo estaría con la propuesta del sobreseimiento del artículo 102 y 112, toda vez que hubo reforma el 8 de agosto del 2019 a estos preceptos. Gracias, ministro. Gracias, señora ministra. Ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Yo también estoy en contra del sobreseimiento del artículo 3 en términos generales y por el sobreseimiento en cuanto a los artículos 112, 153 y 159. Gracias, ministro. Ministro Luis María Aguilar. Gracias, señor presidente. Yo también, respecto del artículo 3 de la ley impugnada, solamente se impugnan algunas fracciones, la 8ª, la 10ª, la 25ª, la 32ª y la 44ª. Sería eso respecto de ese artículo y no respecto del resto de la disposición, porque pareciera que se está sobreseyendo por todo. Yo coincido con la observación de la ministra Piña. Por lo que se refiere al artículo 102 y al 153, si bien hay alguna modificación, voy a reconsiderar el voto que siempre he emitido al respecto, porque considero que si no hay una modificación que realmente altere la disposición en su alcance normativo, si solamente se trata de modificaciones, digamos, accidentales o accesorias, voy a cambiar el criterio que había yo siempre sostenido, que bastaba que se fuera inclusive un nuevo acto legislativo, aun cuando no se modificara nada de la ley, porque si bien técnicamente podría yo sostener esto, la verdad es que en la realidad se elude con este criterio, o se puede eludir con este criterio, el conocimiento de esta Suprema Corte respecto de disposiciones que en realidad continúan con su mismo sentido normativo y con su mismo alcance legal. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, del artículo 102, donde simplemente se cambia la palabra discapacidades por discapacidad, y cuando además se adiciona un párrafo que no tiene que ver con el criterio o con la norma que ha sido impugnada y por lo tanto subsiste, no voy a inclinarme por el sobreseimiento respecto de estas normas y de ese sentido, explicando el por qué considero importante que no se exima del análisis constitucional que se plantea en este tipo de asuntos y por lo tanto del estudio que deba hacer este Tribunal Constitucional, voy a considerar que en estos dos casos no se amerita el sobreseimiento respecto de estas normas. En ese sentido, votaré por no sobreseer respecto de estas dos disposiciones y por lo tanto que deba estudiarse el fondo. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor ministro. ¿Algún otro
comentario. Señor ministro Franco. Sí, señor presidente. Yo también me sumaría, si quedara igual el proyecto, sobre el artículo 3º en los términos en que lo han señalado quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Creo que es simplemente un problema de precisión de señalar las fracciones que realmente fueron impugnadas y con eso se resolvería, pero si hay alguna otra razón que tenga el ponente y no quisiera hacerlo, pues entonces yo también votaría en contra de él. Gracias, señor ministro. ¿Algún otro comentario? Yo quiero expresar que estoy a favor del proyecto con el agregado el 153 y 159, pero también estoy en contra de sobreseer por el artículo 3º y me parece adecuado no sobreseer por el 102 y el 112 porque me parece que no hay un cambio en el sentido normativo. En un caso porque simplemente utiliza el plural de una palabra que estaba en singular y en el otro porque se agrega un párrafo que no incide en los párrafos impugnados y no cambia el sentido normativo de estos párrafos impugnados. De tal suerte que de conformidad, como he votado reiteradamente en estos asuntos, estaré con el proyecto modificado, con excepción del artículo 3º, que me parece, como lo dijo la señora ministra Norma Piña, que no debe sobreseerse. Ministro ponente. Gracias, señor ministro presidente. Precisamente creo entonces conveniente, por un sentido pragmático, no sobreseer y, si me lo permiten, la ponencia ofrecería hacer este ajuste, pues aun cuando es cierto que el artículo 3 fue combatido genéricamente, también lo hacen después por cada una de sus fracciones sin llegar a todas. De suerte que es muchísimo más congruente no sobreseer por el 3 y generar una claridad respecto de que este artículo se mantiene en litigio y única y exclusivamente se atenderá a las fracciones con la precisión que sugieren la señora ministra Piña Hernández y quienes han también considerado esta opción, de suerte que el proyecto modificado lo único que tendría es no sobreseer por el artículo 3, sí sobreseer por el 153, sí sobreseer por el 159 y mantendría la postura de no sobreseer por el resto de los artículos modificados, es decir, el 102 y el 112. Y perdón la pregunta, señor ministro ponente, ¿esto implicaría un estudio del artículo 3º? Sí. Como no hay un agravio específico, que era la razón que se anteponía para estudiarlo, en realidad no lo hay. El artículo 3º está cuestionado en global, sin una específica argumentación, y en lo particular en algunas de sus fracciones. Lo único que sí tendría que haber, y bien lo dice usted, señor presidente, es la argumentación de por qué se mantiene, a pesar de no tener una argumentación en contra. Es lo que sucede. A ver, es que hasta donde yo entiendo, si un artículo no se sobresee, se tiene que analizar o por lo menos establecer por qué no hay méritos suficientes para declararlo inválido, porque si está impugnado de la manera que sea y no se sobresee y tampoco se estudia, pues sí me parece que esto no sería técnicamente factible. Por eso era mi pregunta, señor ministro Luis María Aguilar. Precisamente como señalaba yo, el proyecto sí hace el análisis de diversas fracciones, de 5 fracciones de este artículo 3º. Sí se hace ese análisis. Si está haciéndose ese estudio, podríamos encargarnos de hacer el estudio, digamos, la discusión respecto de estas proporciones. Por supuesto. Entonces, lo que dice el ministro Luis María Aguilar, se sobreseía y no obstante que eso se sobreseía, se analiza, lo que también implica pues una inconsistencia técnica. Entonces, como ya no se sobresee, pues ahora lo vamos a analizar. Solo le ruego al ministro ponente que nos vaya indicando en qué apartados hay esto, porque el proyecto original, como sobreseía, pues no nos obligaba a analizar fracciones de un artículo que estaba sobreseído. En esos términos, como ha expresado ya claramente el ministro ponente, ¿cuáles serían las modificaciones al proyecto? Sírvase tomar votación, secretario. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. A favor del proyecto modificado, anuncio un voto concurrente.
Señor ministro González Alcántara. A favor del proyecto modificado. Señor ministro Esquivel Moza. A favor del proyecto modificado, pero en contra con la propuesta de sobreseimiento del 102 y 112. Señor ministro Franco González Arce. A favor del proyecto modificado y anuncio de una vez, señor presidente, señoras y señores ministros, que yo haré un voto concurrente independientemente del resultado de las votaciones, porque difiero un poco de la metodología aplicada, respetando la que está presentando el ministro ponente. Señor ministro Aguilar Morales. Yo con el proyecto modificado, pero como lo ha reiterado el señor presidente, siempre con la libertad, en su caso, al conocer el engrose, de poder hacer algún voto concurrente. Señor ministro Piña Hernández. Yo estaría con el proyecto modificado, pero específicamente considero que de oficio se tendría que haber sobreseído también por el artículo 102 y 112 de la Ley de Tránsito para el Estado de Veracruz. A favor del proyecto modificado. Señor ministro Lainez. Con el proyecto modificado. Señor ministro Pérez de Con el Aro. proyecto modificado. Señor ministro presidente Saldívar. Con el proyecto modificado. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de 10 votos a favor de la propuesta modificada consistente en sobreseer respecto a los artículos 153 y 159 y mayoría de 8 votos en cuanto a no sobreseer respecto a los artículos 102 y 112 con voto en contra de las señoras ministras Esquivel Moza y Piña Hernández. Gracias, secretario. Les pido ahora su votación, en caso de que sea factible de manera económica, de los considerandos quinto y sexto, que se refieren solamente a los preceptos impugnados y al planteamiento del problema. Hay al señor ministro González Alcántara. Presidente, creo que deben de agregarse el artículo 19 y 159 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, porque también fueron impugnados. Y también deberían de eliminarse el estudio de la fracción séptima del artículo 12, dado que no fue combatido. Es una observación. Gracias, señor ministro. Ministra Norma Piña. También en la apreciación de los preceptos impugnados, yo sí, en principio creo que ahí tendríamos que delimitar la litis en dos cuestiones. Hay conceptos de invalidez que van por la impugnación de la ley en general, porque esta fue la emisión de una nueva ley en su totalidad. Y luego hay conceptos de invalidez de manera específica sobre determinados preceptos. Entonces, yo considero que no es solo los preceptos impugnados, sino también es la ley en su totalidad, porque el municipio aduce que se está afectando su esfera competencial por la ley. Pero además, de la lectura de la demanda de garantías, se aprecia que no se formulan argumentos respecto del artículo 3, fracción octava, décima, 25 y 44, 13, fracción tercera y 15, párrafos tercero y cuarto, por lo que yo creo que estos artículos no tendrían que tenerse como preceptos específicos reclamados. Y por otra parte, hay argumentos expresos, como lo dijo el ministro Juan Luis, en contra de los artículos 19, 111 y 159 de la ley controvertida, y no se contemplan en este capítulo y se necesita incorporarlos en este sentido. Entonces, yo no estaría de acuerdo que estos serían los preceptos impugnados en los términos del proyecto. Gracias, señora ministra. Ministro Gutiérrez. En los mismos términos que la ministra Piña, salvo el 159 que ya votamos su sobreseimiento. Y muy optimista con la votación económica, por lo que veo. Señor ministro Medina. Gracias, presidente. Yo simplemente quiero apartarme de los párrafos 35 a 42 respecto de el tratamiento que se hace ahí de las reglas de suplencia de la queja en controversia constitucional. Gracias, señor ministro. ¿Alguna otra observación? Sírvase tomar votación. Sí, señor ministro Gutiérrez Ortiz-Mena. A favor del sentido del proyecto, agregando los artículos 19 y 111. Señor ministro González Alcántara.
En el mismo sentido. Estamos viendo todo. Señor ministro Esquivel Mozo. Con el proyecto. Artículos impugnados, quinto. Señor ministro Franco González Con el Salas. proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. Con el proyecto por los artículos 5 y 6. No son los considerandos, quintos. Sí, con los considerando, perdón. Señor ministro Piña Hernández. Yo, para facilitar la votación, toda vez que se incluyen artículos y el estudio de artículos que no hay conceptos de invalidez y otros que sí hay, pero no se analizan, votar en contra de esta precisión. Señor Medina Mora. A favor del proyecto con la reserva anunciada. Señor ministro Lainez Con el Potisek. proyecto. Señor ministro Pérez de En el Anda. proyecto. Señor ministro presidente Saldívar. En los términos de los ministros Gutiérrez y González Alcántara. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 9 votos en términos generales a favor de la propuesta, con el voto de los señores ministros Gutiérrez, Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá y presidente Saldívar Leo de la Rea, en el sentido de agregar los artículos 19 y 111, el señor ministro Medina Mora en contra de los párrafos 35 a 42 y voto en contra de la señora ministra Piña Hernández. Se aprueba en esos términos esta parte del proyecto, los considerandos quinto y sexto. Previamente al inicio del considerando séptimo, que tiene un buen número de apartados, toda vez que en distintos preceptos se habla de personas con discapacidad, es importante de oficio analizar si es necesaria o no la consulta previa para personas con discapacidad en este asunto. Por tal motivo, someto a consideración este tema previo al análisis de todos los demás conceptos de invalidez. Tome votación, secretario. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Sí es necesario. Señor ministro González También Alcántara. considero que debe de haber habido consulta previa. Señor ministro Esquivel Moza. Considero que no, por no ser una ley exclusiva de discapacidad. Ministro Franco González Salas. En este caso yo voto porque no era necesaria la consulta. Señor ministro Aguilar Morales. Yo también no es necesario porque no es la finalidad específica de esta ley. Señor ministro Piña Hernández. Conforme he votado en este tipo de asuntos porque debió existir una consulta previa. Señor ministro Medina Mora. No es necesaria la consulta en este caso. Señor ministro Lainez No es Potisek. necesaria la consulta. Señor ministro Pérez No de es necesaria la consulta. Señor ministro presidente Saldívar. Sí es necesaria la consulta. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos en el sentido de que no era necesaria la consulta. Se aprueba entonces que no es necesaria la consulta y esta votación, hay que decirlo, reitera los precedentes mayoritarios del Pleno en casos similares. Ahora iniciaremos propiamente ya el estudio del considerando séptimo. Iremos separando cada una de las partes de manera muy cuidadosa para facilitar la discusión y la votación. En primer término, le pediremos al ministro Pérez Dayán la presentación del considerando séptimo, apartado A, que se refiere a la incompetencia del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, conforme al artículo 115 de la Constitución, para emitir la ley cuyas disposiciones se impugnan. Adelante, señor ministro. Gracias, señor ministro presidente. Como ustedes podrán advertir, considerando séptimo apartado A, habla genéricamente de la incompetencia del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, conforme al artículo 115 de la Constitución Federal, para emitir la ley cuyas disposiciones aquí se impugnan. Esto corre de las hojas 26 a 33 del proyecto. Este análisis se hace a partir de los motivos de impugnación cuya invalidez se demanda y se divide en 4 partes que se identifican con letras. A su vez, la C se subdivide en 3 puntos. En este caso, se lleva a considerar infundado el argumento de incompetencia que se demanda en la medida en que este alto tribunal, y siguiendo los precedentes del caso, ha considerado que estas materias... Intervenir en una ocasión
Pero, perdón, va a ser un poco, digo, no largo, pero sí voy a extender mi posición, pero con la promesa de que no volveré a intervenir. Yo votaré en contra del proyecto en todos sus apartados siguientes, no por el proyecto en sí, sino por cuál ha sido mi posición o cuál va a ser mi posición. A mí no me había tocado pronunciarme en los precedentes que este alto tribunal ha emitido en materia de tránsito y de estas leyes municipales, pero trataré de ser muy breve. ¿Tiene competencia, se nos pregunta, el Estado para legislar o para emitir la ley de tránsito del Estado de Veracruz? En mi punto de vista no tiene competencia para legislar en materia de tránsito del Estado de Veracruz. Y se argumenta fundamentalmente, como bien lo dice el ministro ponente, conforme a los precedentes de este pleno, que ese fundamento se encuentra en el 115, fracción segunda de la Constitución Federal. Ello porque el 115, fracción segunda, que otorga a los municipios la facultad de expedir sus reglamentos, sus bandos, sus disposiciones generales que regulen todos y cada uno de los servicios públicos que ellos en exclusividad prestan en el 115, pero el texto constitucional tiene una frase, dice, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, se cierran las comas, los bandos de policía, gobiernos, lo que ya dije, disposiciones que regulen los servicios públicos a su cargo, entre los que se encuentra tránsito. Muy bien. En mi punto de vista, esto no faculta a los estados para legislar en materia de tránsito. A lo que se refiere esta ley, está especificado con toda claridad y de manera limitativa y no enunciativa en el resto del artículo 115, puesto que en el párrafo siguiente dice, el objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer las bases generales de la administración pública municipal, el procedimiento administrativo, los casos en que se requiere el acuerdo de 2/3 partes de los ayuntamientos para desincorporar y enajenar un bien municipal, las reglas de los convenios cuando hay ascensión de servicios entre el Estado, el municipio y viceversa, y las disposiciones aplicables a los municipios que no han emitido su reglamentación. Este precepto es limitativo, insisto, y esto el constituyente limitó precisamente a los estados en la reforma de 1999 a que cuando legislaran en materia de estos servicios que son exclusivos de los municipios, se limitaran a esto. Leo ustedes muy brevemente la iniciativa que no fue del Ejecutivo, sino precisamente de diputados, en el sentido de qué se refería esta adición. El texto anterior solo decía de conformidad con lo que digan las legislaturas estatales, señalando que la problemática era precisamente que con base en esa frase, las legislaturas estatales terminaban nulificando, matizando, regulando y nulificando los servicios públicos que tenían los municipios. Y desde la iniciativa se dijo, al efecto, las facultades reglamentarias amplias de los municipios y por ello cuasi legislativas se remitan a un marco jurídico general que expedirán las legislaturas locales, denominado bases normativas municipales, conforme a las cuales los ayuntamientos ejercerán sus potestades. Pero a diferencia del texto constitucional vigente, que solo mencionaba esa excepción, el que ahora se propone limita las bases normativas de las legislaturas locales al establecimiento de principios generales de procedimiento administrativo, garantías de igualdad, transparencia, audiencia, defensa y legalidad, y el que dichas bases deberán estar contenidas en una sola ley. Esta fue la iniciativa que concluyó con el texto al que me acabo de referir, más amplio, pero que dijo esto es la limitación. En cuanto a los precedentes de este máximo tribunal, que insisto, a mí no me tocó porque yo no era ministro, los primeros precedentes respetaron, en mi punto de vista, recogieron
precisamente el espíritu de esta reforma constitucional, y hay varios. El 127 de 2005, cuyo rubro es leyes estatales en materia municipal, deben determinar las normas que constituyen bases generales de la administración pública y las de aplicación supletoria. La tesis de jurisprudencia 129-2005, leyes estatales en materia municipal, objeto y alcance de las bases generales de la administración pública municipal. En esta tesis, este tribunal en pleno dice exactamente lo que me acabo de referir, es decir, que únicamente pueden regular lo que dice el 115 y ninguna materia sustantiva. Reconozco que con la tesis de jurisprudencia 47-2011, insisto, yo no voté, que todavía no me encontraba en este tribunal en pleno, empieza a haber un matiz y efectivamente el tribunal en pleno emite esta tesis que dice servicio público de transporte en un municipio, alcances de competencias normativas estatales y municipales en su prestación. Es decir, en los precedentes originarios señaló este pleno con toda claridad que no era una cuestión de jerarquía, sino de competencia. Lo que tenía que regular las leyes locales municipales y lo que correspondería a la regulación municipal. En este precedente viene, como muy acertadamente lo dijo el ministro ponente, un matiz de un marco normativo homogéneo, donde ya hay una variante para permitir a las legislaturas una competencia normativa estatal con el ánimo de lograr homogeneidad. Y nos ejemplificó emisión de placas, calcomanías, hologramas, reglas de expedición, de licencias de manejo y otros requerimientos para que puedan circular, reglas a que deberán sujetarse los pasajeros, peatones, etcétera, etcétera. Matiz y posición con la que yo no estoy de acuerdo, porque precisamente el 115, en esa nueva redacción, lo que pretendió evitar fue esto. Es decir, que aún con la idea de homologar, las legislaturas empezaran a regular los servicios públicos municipales. Y en esa tesitura, y reconociendo que el proyecto, por eso dije desde el principio que no es una cuestión del proyecto, recoge estos últimos precedentes que ya dieron la posibilidad de que una legislatura estatal legisle en materia de tránsito. Yo no estoy de acuerdo, creo que no hay competencia para emitir una ley de tránsito del Estado de Veracruz y que aquí el indubio pro Estado debe ser indubio pro municipio. En principio no tiene competencia para regular estas cuestiones. Se nos dice, inclusive, y también reconozco el mérito del ministro ponente, donde nos señala que basta ver el artículo 1, 2 y 17 de la ley para entender que estamos hablando de tránsito estatal y, bueno, yo no creo que eso sea así, porque el artículo 1, cuando define el objeto de la ley, nos dice textualmente que el objeto de la ley consiste en regular el tránsito vehicular, que no es materia federal. Entonces, ¿cuál es la materia? Pues la materia que queda, en mi punto de vista, es la municipal. El artículo 2 dice que los ayuntamientos aplicarán esta ley y ajustarán sus reglamentos a la misma. Entonces ya el órgano municipal no emite su regulación, sino aplica la legislación local. Y basta también para ver cuál es el alcance del contenido o aplicación, digamos, geográfica o de la norma, cuando en las definiciones se dice vía pública, para efecto de esta ley se entenderá como vía pública las carreteras, puentes, brechas, caminos vecinales, avenidas, bulevares, calles, callejones, calzadas, banquetas, plazas, paseos, zonas patronales, dentro de los límites del Estado. ¿Esta es la infraestructura estatal? Sí, pero esta es la infraestructura municipal. En esa tesitura, y por eso yo decía, para mí, ¿qué es lo que hizo el legislador de Veracruz en este caso? Emite una ley de tránsito. Reconozco
mezclada con disposiciones de seguridad vial, con disposiciones que tienen que ver con establecimiento, reconociendo una vez más el trabajo de cirujano que hizo la ponencia, de ir artículo por artículo, precisándonos y tratando de encontrar una frontera entre el último precedente de este tribunal en pleno y lo que sería violatorio de competencia. Me parece a mí, y yo estoy por la inconstitucionalidad total de esta norma, porque además afecta totalmente la seguridad pública en cuanto a qué va, la manera en que el municipio pueda saber qué es lo que sí queda vivo de estas disposiciones y que no. Y más allá del municipio que se le notificará la sentencia, el ciudadano de a pie, que lógicamente va a tener que ir, insisto, y ellos sí, digamos, no tendrán que hacer el trabajo o tendrían que hacer el trabajo de cirujano que hizo el ministro ponente para decir exactamente qué es lo que sí entra en la competencia municipal y cuándo no. Mi punto de vista, la norma debe ser declarada inconstitucional y dar un plazo al legislador de Veracruz para que corrija esta ley y extraiga de esta ley todo lo que tiene que ver con tránsito municipal, siguiendo, que yo no comparto, pero siguiendo en su caso el último o los últimos precedentes de este tribunal en pleno en esa frontera que tendría que encontrar o que señalarse en la sentencia de lo que pudiera legislar en materia de tránsito. Insisto, yo creo que no puede, pero una disposición clara que aporte a la seguridad jurídica de los ciudadanos en lugar de hacer esta disección, insisto, que reconozco. Perdón, ministro presidente, por haber sido tan largo, pero en esa tesitura quería yo explicar por qué mi votación en el siguiente punto y en los que vamos a ver será en contra, no es del proyecto. Es una cuestión en la que yo no me había pronunciado y para mí toda esta regulación de tránsito estatal es inconstitucional. Gracias, presidente. Gracias. Pues sí, sería en contra del proyecto. ¿No? Señora ministra. Muy parecida a la posición del ministro Javier Lainez, aunque con una ligera variante. Estuve analizando los precedentes que se han emitido con motivo del análisis de leyes, concretamente en materia de tránsito y vialidad. Y como lo dice el ministro Lainez, en una primera aproximación, el Pleno de este alto tribunal sí estableció que la facultad de legislar de los municipios en materias específicas provenían directamente de la Constitución y que por lo tanto no se tendría que ver una cuestión de superioridad en cuestión jerárquica o normativa, sino simplemente en cuestión de competencias. Ahora, el Pleno de este tribunal señaló, en el precedente que dio lugar a criterios que ahora mencionaré, señaló que la potestad legislativa de los municipios no podía ser irrestricta, pero que estaban sujetos este tipo de reglamentos a 3 límites fundamentales. No podían estar en oposición a la Constitución General ni a la de los estados, así como tampoco a las leyes federales o locales. En todo caso, debían adecuarse a las bases generales que emitieran las legislaturas de los estados y tercero, deberían versar sobre materias o servicios que les correspondieran a los municipios. Lo que estableció el Pleno y que yo comparto, aunque yo no integraba esa integración, fue que partiendo del reconocimiento de la autonomía regulativa que implicaba esta facultad legislativa a favor de los municipios, lo cierto era que no dejaba de reconocerse que existía una vinculación entre los reglamentos municipales y las leyes estatales, que por supuesto era distinta de la típica relación ley-reglamento, pero que no por eso se tornaba inexistente, pues del propio artículo 115, fracción segundo constitucional, se podía apreciar
que se establecía el ejercicio de estas competencias legislativas municipales a través de sus bandos, reglamentos o disposiciones generales que tienen que realizar los municipios de conformidad con las leyes estatales en materia municipal. Así lo dice el 115 y así lo analizó el Tribunal Pleno. Entonces, el Pleno se preguntó cuáles son estas leyes estatales en materia municipal y lo que señaló fue que tenían la obligación de establecer, como lo decía el ministro Lainez, las bases generales que dieran un marco normativo homogéneo a los municipios de un estado sin intervenir en las cuestiones específicas de cada uno de ellos. Y de esta división de establecer bases generales homogéneas, el Pleno hizo una precisión que a mí me parece fundamental. ¿Y por qué lo digo? Porque el proyecto parte de que es una ley estatal municipal y así la denomina. Ahora, ¿qué dijo el Pleno? Estableció que tratándose de leyes estatales en materia municipal, el Congreso local debía distinguir cuáles eran las bases generales y cuáles las normas de aplicación supletoria por ausencia de reglamento municipal. Y concluyó, pues de lo contrario, la autonomía jurídica del municipio queda afectada, en tanto le sería imposible distinguir cuáles normas le son imperativas por constituir bases generales y cuáles pueden resultar una aplicación supletoria en función de la celebración de convenios de aquellos municipios que tengan celebrado convenio con el Estado y que no tengan su propio reglamento. Esta presión del Tribunal Pleno a mí me parece, la comparto plenamente, no integré Pleno, pero la comparto. El Congreso del Estado sí puede establecer una ley estatal municipal con bases generales para que sea homogéneo. Y, por otra parte, puede establecer aquellas disposiciones de tránsito para efectos de municipios que no tengan reglamento y que celebren un convenio con el Estado, también conforme a nuestra Constitución. La Corte dijo, si una ley estatal no hace esta división, de entrada es inconstitucional y por lo tanto se debe declarar inválida. Y va a ser una invalidez relativa, porque la invalidez relativa, por tratarse de una controversia constitucional, va a provocar que el municipio no quede vinculado a esta ley. Yo comparto esta apreciación, estas consideraciones que dieron lugar a la primera interpretación de la reforma del 115. Este es el supuesto precisamente que habló el Tribunal Pleno. En ese caso, en la ley no se advierte que exista la diferenciación a que se refiere la jurisprudencia de la tesis de este Tribunal Pleno, y siguiendo el criterio de este Tribunal Pleno que yo comparto, yo también iría por la invalidez total de la ley. Quiero hacer una acotación. ¿Por qué no entramos, y lo reflexioné, en contradicción con el que acabamos de aprobar? Porque la ley, aquí nada más reformaron un artículo de la ley. Aquí estamos analizando, y por eso yo precisé que la litis de este asunto no eran artículos en concreto, sino la emisión de la ley en su totalidad, y que el concepto de invalidez que hizo valer el municipio fue en el sentido de que estaba invadiendo las facultades del propio municipio para establecer cuestiones relacionadas con tránsito. En este sentido, igual que el ministro Lainez, yo no me volvería a pronunciar, sino simplemente votaré en contra del proyecto y por la invalidez de toda la ley, que a mi juicio fue reclamada la ley en su totalidad. Y eso me lleva a la consecuencia de una invalidez con una nulidad relativa, en los términos que lo señalaron los primeros precedentes de este Tribunal Pleno. Gracias. Gracias, señora ministra. ¿Algún otro comentario? Sírvase a tomar votación. ¿Se han visto ustedes, Ortiz? A favor del proyecto. González Con Alcántara. el proyecto. ¿Se ha visto Esquivel Mozo? Con el proyecto. ¿Se ha visto Franco González Alves? Con el proyecto. ¿Se ha visto Aguilar Morales?
Con el proyecto. Señor ministro Piña Hernández. En contra. Señor ministro Medina Mora. A favor del proyecto. Señor ministro Lainez. En contra. Señor ministro Pérez. Con el proyecto. Señor ministro Presidente Saldívar. Con el proyecto. Señor ministro Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 8 votos a favor del proyecto, con voto en contra de los señores ministros Piña Hernández y Lainez Potisek. Se aprueben esos términos y ahora someteremos a consideración el séptimo apartado B sobre la transgresión a los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en el artículo 16 constitucional por indebida fundamentación y motivación. Señor ministro ponente. Gracias, señor ministro presidente. Al igual que el tema anterior, este trata en la globalidad la ley y contesta la transgresión a los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en el artículo 16 constitucional por indebida fundamentación y motivación. Esto va de la hoja 33 a 39. Al respecto, se atiende el criterio de fundamentación y motivación de la producción normativa, en que además de la genérica regla que exige que se trate del órgano facultado para emitir la ley, requiere también la existencia de antecedentes o circunstancias de hecho que permitan colegir la viabilidad y procedencia del ejercicio de las facultades legislativas. El análisis de los motivos de la creación legal y normativa que nos ocupa lleva a considerar infundado el argumento genérico de violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que en sí mismo el orden normativo cuestionado respeta las reglas establecidas al efecto. Ello, al margen de que, como ustedes lo pueden advertir, pudiera determinarse sobre el contenido y alcance de cada una de las disposiciones una determinación diferente. Gracias, señor ministro. ¿Está a su consideración? Señor ministro González Alcántara. Estoy en contra del proyecto. Considero que el municipio actor no puede hacer valer las transgresiones al artículo 16 de la Constitución Federal, pues no es un ámbito competencial en el que se contenga prueba de afectación o se extraiga el principio de agravio. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. ¿Algún otro comentario? Sírvase tomar votación. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. A favor. Señor ministro González Alcántara. En contra. Señor ministro Esquivel Moza. A favor. Señor ministro Franco González Alba. A favor. Señor ministro Aguilar Morales. A favor. Señor ministro Piña Hernández. Contra. Señor ministro Medina Mora. A favor. Señor ministro Lainez En Potisek. contra. Señor ministro Pérez de Con el proyecto. Señor ministro Presidente Saldívar Lerdo. Con el proyecto. Señor ministro Presidente, me permito informarle que existe mayoría de 7 votos a favor del proyecto, con voto en contra de los señores ministros González Alcántara Carranca, Piña Hernández y Lainez Potisek. Aprobado en esos términos. El considerando séptimo tiene un apartado C que a su vez está subdividido en distintos números que a su vez están subdivididos en diferentes partes. La primera parte, que es el séptimo C1, está dividido en 8 partes. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos apartados. Voy a irlos enunciando y el ministro ponente le ruego que los vaya presentando. Lo primero sería el considerando séptimo C1, primera parte. Señor ministro ponente. Gracias, señor ministro presidente. Como se me solicitó, esta ya es el análisis específico de algunas de las fracciones del artículo 3. En el C1 se atiende el contenido de los artículos 3, fracciones 8, 10, 25, 32, 44 y 110, que van de las hojas 39 a 41 del proyecto. Todos ellos se expresan sobre la base de invasión competencial en materia de tránsito y seguridad vial. Los artículos 3, fracción 10 y 110 son válidos, ya que de su texto definitorio y acotado a las autoridades del Estado se advierte su precisión en su variante de taxatividad y por tanto no invade tampoco la competencia municipal. Las fracciones 8, 25, 32, 44 son válidas debido a que su texto también acota las atribuciones direccionadas de las autoridades del Estado, lo cual excluye cualquier perjuicio al municipio. Es cuanto por lo que hace a estos artículos, señor presidente,
en donde se busca su validez. Gracias, señor ministro. ¿Está a su consideración? Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Yo estoy de acuerdo con este apartado en términos generales, salvo la fracción 25 en la porción normativa que dice y su equivalente en los ayuntamientos del Estado. Si uno lee esa fracción, me parece que el incluir a los ayuntamientos del Estado les está otorgando facultades de función pública más allá de mero tránsito por la definición como está en la ley. Por lo tanto, yo estaría en contra de la validez de esa porción normativa. Gracias, señor ministro. ¿Alguna otra consideración, señor ministro Luis María Aguilar? Gracias, señor ministro presidente. Yo estoy de acuerdo con una parte de la propuesta, pero en contra de la declaratoria de invalidez de los artículos 8, fracción primera en su inciso C, D y E, así como de esa fracción segunda del artículo 8 en su inciso B, y también en contra de la invalidez de los artículos 91, 92 y 103. Perdón, señor ministro, es que solamente estamos votando el apartado séptimo, inciso C1, primera parte, que son el artículo tercero, fracciones octava, décima, 25, 32, 45 y el artículo 110. Respecto de todas esas fracciones que usted mencionó, estoy de acuerdo. Perfecto. Gracias, señor ministro. Sírvase tomar votación, secretario. Sí, señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del proyecto, pero por la invalidez de la porción normativa que dice y su equivalente en los ayuntamientos del Estado, la fracción 25 del artículo tercero. Señor ministro González Alcántara. A favor del proyecto. Señor ministro Esquivel Mozo. A favor del proyecto. Señor ministro Franco Con González. el proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. Con proyecto en esa parte. Señor ministro Piña Hernández. Pues yo estoy en contra del proyecto. Por las mismas razones que expresé, estaría por la invalidez del artículo tercero, fracción 32, por la invalidez del artículo 110, porque yo considero que es inválida toda la ley, y concretamente con relación al proyecto haré un voto particular, pero en específico las fracciones octava, décima, 25 y 54 del artículo tercero no fueron impugnadas. Señor ministro Medina Mora. A favor del proyecto. Señor ministro Lainez Potosí. A favor. Señor ministro presidente. Con el Saldívar. proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que en términos generales existe una mayoría de 8 votos a favor de la propuesta del proyecto, con voto en contra del señor ministro Piña Hernández y Lainez Potisek. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena vota por la invalidez del artículo tercero, fracción 25 en la porción normativa y su equivalente, que determine, su equivalente a los ayuntamientos del Estado. Gracias, secretario. Ahora pasaremos al considerando séptimo, apartado C1, segunda parte. Señor ministro. Gracias, señor ministro presidente. La segunda parte abarca los artículos 3, fracciones 25 nuevamente por otra modalidad, 32 y 44. 8, ahora sí, fracción 1, inciso C, D y E, 11, 15, párrafos tercero y cuarto, 66, 73, 74, 75, 79, 91, 147, 148, se eliminarán 152, 153, 157, 158, 160, párrafo primero, y las fracciones 1 y 6 de este mismo artículo, así como 161 y 162, van de las hojas 41 a 154. Gracias, ministro. ¿Está a su consideración? Señor ministro Luis María Aguilar. Como me permití adelantar hace un momento, yo estoy en favor en general de la propuesta del proyecto de reconocimiento de validez, pero no respecto de estas disposiciones. El artículo 8, fracción primera, inciso C, D y E, y su fracción segunda, inciso B, así como de los artículos 91, 92 y 103. Gracias, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. En términos generales estoy de acuerdo con el proyecto, salvo que estoy por la validez de los artículos octavo, fracción primera, incisos C, D y E, a partir de una interpretación
conforme al precedente 19/2008. Gracias, ministro. Ministra Yasmín Esquivel. Gracias. Yo estoy en contra en el artículo 8, fracción primera, inciso C, D y E, así como también estoy en contra del artículo 91, que propone la invalidez. Yo estaría en contra de estos dos preceptos. Gracias, señora ministra. ¿Algún otro comentario? Ministro Medina Mora. Gracias, presidente. Yo en este punto comparto parcialmente el sentido, me aparto de algunas consideraciones. Estoy a favor del proyecto por el reconocimiento de validez de los artículos que plantea, pero en contra y por el reconocimiento de validez por lo que hace los artículos 8º, fracción primera, inciso C, D, E y 91. Gracias, señor ministro. Señor ministro. Solo una Aguilar. aclaración, desde luego no expresé las razones de mi voto en contra para no extendernos en la discusión como usted nos lo pidió, pero desde luego haré un voto particular al respecto. Gracias, señor ministro. Sírvase tomar votación, secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Estoy a favor del proyecto, salvo por la validez del artículo 8º, fracción primera, incisos C, D y E. Señor ministro González En Alcántara. el mismo sentido que el ministro Alfredo Gutiérrez. Señor ministro Esquivel Mozo. Estoy a favor del proyecto, pero en contra en el artículo 8, fracción primera, inciso C, D y E, así como el artículo 91. Gracias. Señor ministro Franco González Con el Salas. proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. En general con el proyecto, excepto por las porciones normativas o las disposiciones normativas que ya mencioné. Señor ministro Piña Hernández. En contra y por la invalidez de la ley. Señor ministro Medina Mora. A favor del sentido del proyecto, en contra de algunas consideraciones y en contra, en particular, y por el reconocimiento de validez de los artículos 8º, fracción primera, incisos C, D, E y 91. Señor ministro Lainez Potisek. Contra. Señor ministro Pérez Dayán. Con el proyecto, recordando que este busca declarar la invalidez de los artículos 8, fracción 1, inciso C, D y E y 91. Señor ministro Presidente Saldívar Ledo. En los términos del ministro Gutiérrez. Señor ministro Presidente, me permito informarle que por lo que se refiere a la propuesta consistente en reconocer la validez de los artículos 3º en sus fracciones 25, 27 y 44, 11, 15, párrafos 3º y 4, 66, 75 y 79 de la ley impugnada, así como reconocer la validez de los artículos 147, 148, 152, 153, 157, 158, 159, 160 fracciones primera y sexta, 161 y 162. Existe una mayoría de 8 votos a favor del proyecto, con voto en contra de los señores ministros Piña Hernández y Lainez Potisek. Y por lo que se refiere a las propuestas de declaración de invalidez, hay una votación diferenciada. Existe una mayoría de 7 votos a favor de la propuesta del proyecto, consistente en declarar la invalidez del artículo 91.
del 91, 7 votos con 3 votos en contra. Y por lo que se refiere al artículo 8º, fracción primera, inciso C, D y E, existe un empate a 5 votos, por lo que se desestimaría. Entonces, derivado de que se requieren solamente 6 votos, se declara la invalidez del artículo 91 y será necesario esperar el voto del ministro Pardo en relación con el artículo 8º, fracción primera, inciso C, D y E. Y de paso valdría la pena ir arreglando los resolutivos, porque en los resolutivos se invalidan estas fracciones de manera total, mientras que en el proyecto se refiere a porciones normativas específicas. Señor ministro ponente. Gracias, señor ministro presidente. Solo para efectos de mi registro personal, si es que la votación del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena es por la invalidez del artículo 8, fracción del artículo 8. Pues en contra de la invalidez. ¿No? En contra de la invalidez. Es que el proyecto propone la invalidez precisamente. Exactamente. Para evitar dudas, es en contra del proyecto y por la validez de los artículos 8, del artículo 8, fracción primera, incisos C, D y E. Correcto, señor. Así votamos el ministro González Alcántara y un servidor, que nos sumamos en los términos del ministro Gutiérrez. Debe ser válido. Medina Mora son los 5 votos. Sí, pero el ministro Medina Mora lo especificó. El ministro González Alcántara y un servidor solo nos remitimos al voto del ministro Gutiérrez. Por eso era importante determinar esta inquietud del ministro ponente. Sí, señor ministro. Y yo también en 3 ocasiones mencioné que claro. respecto de la propuesta del artículo 8º, fracción primera, incisos C, D y E, también votaba en contra. Sí, por supuesto. Señor presidente, Sí. con el ánimo de sumarme, yo tenía muchas dudas sobre este tema, particularmente sobre el artículo 8º CDE. Voy a cambiar mi voto a efecto de que se pueda resolver, dado que, perdón, hay una situación incierta que todos conocemos y podría esto alargarse. Entonces yo cambio mi voto si no hay inconveniente. No, al contrario, le agradezco mucho, señor ministro Franco, de sumarse para efecto de poder resolver el asunto. Usted lo hace toma esta actitud institucional con frecuencia, cosa que le valoramos mucho. Entonces, ¿cuál sería el resultado de la votación sobre el artículo 8º y las porciones normativas indicadas? Por lo que se refiere al artículo 8º, con las precisiones incluso realizadas por el señor ministro Aguilar Morales, existe una mayoría de 7 votos en contra de la propuesta y por reconocer la validez. Entonces, está ya en esos términos, y el artículo 91 sí hay votación para la validez. Consecuentemente, queda aprobado en esos términos este apartado y tendrán que hacerse los ajustes eventualmente en los resolutivos. Pasaríamos ahora, considerando séptimo, C1, tercera parte, señor ministro ponente. Sí, señor ministro presidente, por lo que vea la tercera parte que está contenida en el apartado C1, alcanza los artículos 8, fracciones 2, inciso B, 92 y 101 al 108, que van de las hojas 54 a 65 del proyecto. Este propone la invalidez del numeral 8, fracción segunda, inciso B, el 92 y del 101 al 108, en virtud de que se atribuyen al secretario y director, ambos de Seguridad Pública Estatal, facultades indelegables relacionadas con el estacionamiento de vehículos. En el 8, fracción segunda, inciso B, porque limita la competencia reglamentaria del municipio sobre el aspecto concreto de las tarifas de estacionamiento, y por lo que hace al 92, primero y segundo párrafos, por disponer que se requiera el apoyo de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial del Estado para señalar los lugares de la vía pública para estacionamiento de vehículos y sujetar al municipio a darle simplemente aviso en autorización de instrumentos para medición de tiempo y pago de una cuota por estacionamiento de vehículos en la vía pública,
lo que alcanza el artículo 101 en cuanto estipula que corresponde a la dirección, entendida la estatal, llevar a cabo el registro de estacionamientos, emitir los lineamientos, los manuales técnicos y todo aquello necesario para regular su operación de conformidad con las reglas que al efecto establezca el Ejecutivo del Estado. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor ministro Pérez Dayán. ¿Está a su consideración? Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. A diferencia del proyecto, estoy por la validez del inciso B de la fracción segunda del artículo 8º y de los artículos 101, 103, 105, 106, fracciones 4, 6 y 7. Gracias, ministro. Ministro González Alcántara. Yo estoy a favor de la propuesta, pero me aparto de los artículos 103 y 105 porque considero que son válidos y del artículo 104 porque es inconstitucional al invadir la esfera municipal. Gracias. Gracias, señor ministro. Señor ministro Medina Mora. Gracias, presidente. Yo estoy a favor del proyecto y por la invalidez del 8º, fracción 2, inciso B, 101, párrafos primero y segundo y 103. Estoy a favor del proyecto, pero en contra de consideraciones respecto del reconocimiento de validez del 102, 104, 106, salvo las fracciones 4, 6, 7, 107 y 108. Y en contra del proyecto por la invalidez del artículo 92, párrafo tercero, y 101, párrafos primero y segundo, y por la validez de los artículos 92, párrafos primero y segundo, 105 y 106, fracciones cuarta, quinta y séptima. Gracias, señor ministro. Señora ministra Yasmín Esquivel. Gracias, ministro presidente. Yo estoy con la propuesta, a excepción del artículo 103, estoy en contra del proyecto, el artículo 104, el artículo 105 y el artículo 106 únicamente estoy en contra en las fracciones cuarta, sexta y séptima. En el resto del proyecto a favor. Gracias. Gracias a usted, señora ministra. Señor ministro Yo María Aguilar. estoy de acuerdo, excepto con la invalidez que se propone del artículo 8º, fracción segunda, inciso B, y los artículos 92 y 103. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más? Yo estoy de acuerdo con el proyecto con las siguientes excepciones. Estoy en contra de la validez del artículo 106, fracción octava. En mi opinión debe declararse la invalidez de la porción normativa, comillas, de la dirección, cierro comillas. También estoy en contra de la invalidez total del artículo 92, primer párrafo, ya que en mi opinión solo debe invalidarse la porción normativa, comillas, con apoyo de la dirección, cierro comillas. Y también en contra de la invalidez del artículo 92, segundo párrafo, y del artículo 106, fracciones cuarta, sexta y séptima. Sírvase tomar votación, secretario. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del proyecto, salvo por la invalidez, o sea, estoy por la validez del inciso B de la fracción segunda del artículo 8º y de los artículos 101, 103, 105, 106, fracciones cuarta, sexta y séptima. Señor ministro González Alcántara. Yo estoy a favor de la propuesta, pero me aparto del artículo 103 y 105, que considero válidos, y el artículo 104, porque considero que es inconstitucional. Señor ministro Esquivel Moza. Estoy a favor de la propuesta y en contra en el artículo 103, artículo 104, artículo 105, artículo 106. El artículo 100. Señor ministro Piña Hernández. En contra, pues, y por la invalidez de la ley.
Ministro Medina Mora. A favor del proyecto, contra algunas consideraciones, en contra del proyecto, y estoy por la invalidez del artículo 92, párrafo tercero, y 101, párrafos primero y segundo. Y estoy por la validez de los artículos 92, párrafo primero y segundo, 105 y 106, fracciones cuarta, sexta y séptima. Señor ministro Lainez Potisek. Contra. Señor ministro Pérez. Con la propuesta. Ministro Presidente Saldívar Ledo Larrea. Con el proyecto, con las siguientes excepciones, estoy en contra de la validez que se propone del artículo 106, fracción octava, pues debe declararse la invalidez de la porción normativa de la dirección. En contra de la invalidez total del artículo 92, primer párrafo, ya que en mi opinión solo debe invalidarse la porción con apoyo de la dirección. Estoy también en contra de la invalidez del artículo 92, segundo párrafo, y del artículo 106, fracciones cuarta, sexta y séptima. Señor ministro Presidente, me permito informarle que en términos generales existe una mayoría de 8 votos a favor de la propuesta del proyecto, con voto en contra de los señores ministros Piña Hernández y Lainez Potisek. Y por lo que se refiere a las propuestas de invalidez de los artículos octavo, fracción segunda, inciso B, 92, párrafo primero y segundo y 101, le solicito la posibilidad de revisar con detenimiento la votación para llegar a una conclusión. Gracias, señor. Sí, efectivamente la votación ha sido muy compleja y es difícil, a pesar de que el secretario tiene una enorme capacidad para hacerlo, poder tener todos los detalles que nos permitimos ir haciendo los integrantes del Pleno. Consecuentemente, me parece que lo conveniente, dado la hora, será levantar la sesión, permitir que el señor secretario pueda hacer este análisis con cuidado y nos lo presente oportunamente antes de la próxima sesión y ya podamos seguir con este asunto. Voy entonces a proceder a levantar la sesión, convocando a las señoras y señores ministros a la próxima sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el martes a la hora de costumbre. Se levanta la sesión.